Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio estar aquí con ustedes en este domingo celebrando a nuestro Señor Jesucristo. Qué servicio tan tremendo, ¿verdad? Y mi oración es que el Señor use su palabra para continuar hablándonos el resto de este tiempo. Permiso. Le voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Ahí vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Y yo quiero, eso es un pasaje corto, así que quisiera que lo leyéramos rapidito antes de que yo comience. Lucas 18, versículos 9 al 14. Cuando lo tengan, digan amén. Abran sus Biblias, abran sus teléfonos, su app. Quisiera que todos lo leamos para que podamos tenerlo en nuestra mente al pasar por este pasaje. Versículo 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es manantial de vida para nuestras vidas. Y queremos rogar que tu Espíritu Santo ilumine nuestros pensamientos y nuestros corazones, nuestras mentes. Y que nos ayude, Señor, a entender lo que tu palabra quiere decirnos en esta tarde. Y aún más allá, ayúdanos a ponerlo en práctica, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. La confianza, hermanos, es algo importante en nuestras vidas. Por ejemplo, tú tienes confianza en la silla en que estás sentado ahora. ¿Estás confiado de que esa silla está hecha bien? Cuando te sientas, solo te sientas, ni lo piensas. No crees que te vas a caer. Pero ¿qué pasa cuando ponemos nuestra confianza en lo incorrecto? Veamos el video, por favor. I'll go first. Does it matter that his arm is the wrong way? I am too. Should I do Keep that your head way? back. Well, Can we throw up for? this but's gonna be right about here, and that's where all the weight's gonna be. Oh. And really, if you keep No. talking, Brenda, it's kind of easier to You make can work it it. again. You need to scoot in. Yeah. And you need to go out from there. Well, can I just hang on to your Yeah, shoulder? just act like you're at a Smith concert. Eyes up. No airspace. Yeah, what about right here? There's a Yeah. little space. Yeah. Then Tighten you them up. scoot it I don't know, tighten up, okay. A little wide. Yeah. Okay. That was me up there. I'm depending on you. Okay, well. Tim, okay, let me ask you. Gosh. Could I have your eyes? Are you gonna catch me? Yes. Yeah. Oh. Thanks a lot. Bien chistoso, ¿verdad? Una consecuencia no tan severa, ¿verdad?
Hermanos, a través de este pasaje que vamos a ver, vamos a considerar una pregunta muy importante. Y este es el tema de este sermón. ¿En quién está tu confianza? Y vamos a ver que la respuesta que le demos a esa pregunta puede tener consecuencias profundas en nuestras vidas. Ahora, en el contexto de este pasaje, Jesús ha estado enseñando a sus discípulos y a otros que se habían acercado a escuchar a Jesús. En el capítulo 17, versículo 20, vemos, parece que habían algunos fariseos que se habían juntado también a escuchar lo que Jesús estaba diciendo. Cristo acaba de enseñar acerca del reino de Dios y cómo el reino de Dios estaba entre ellos y ellos no se daban cuenta. También les habló acerca de la venida del Hijo del Hombre y el juicio venidero. Y les acababa de enseñar acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar, usando una parábola. Y llegamos a este pasaje en donde nos encontramos. Vamos al versículo 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Jesús, siendo Dios, en este versículo se da cuenta qué es lo que estaban pensando aquellos que estaban a su alrededor, aquellos que estaban escuchándolo, aquellos que estaban presentes. Ellos confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Déjame hacerte la pregunta, ¿en quién estaba la confianza de esos que estaban escuchando a quien Jesús estaba refiriéndose? ¿En quién? En sí mismo, según nos dice el pasaje. Y más adelante vamos a ver por qué es que estos habían puesto o habían mal puesto su confianza en sí mismo. Pero rápidamente la Escritura nos da algo para considerar. ¿Qué es esto de ser justos? El comentarista John Gill explica en su comentario de exposición de la Biblia que el término de ser justo se refiere a ser aceptados por Dios, ser justificados a su vista. En otras palabras, si yo soy justo, entonces mi relación con Dios está bien. ¿Por qué? Porque mis pecados han sido perdonados y la cuenta que yo debía por esos pecados ha sido pagada. Eso quiere decir ser justo. Algunos, dice entonces el versículo, confiaban en sí mismos para estar bien con Dios. ¿Entienden eso? Hicimos la conexión ahí. Algunos confiaban en sí mismos para estar bien con Dios. Algo en sus vidas de estas personas le daba confianza a tal grado de pensar que sus vidas ante Dios estaban bien y no tenían nada por qué preocuparse. Jesús vio un problema en esto. Vio un problema en esto. Pero no solo esto era un problema, sino también el hecho de que esta confianza, como usted lo notó, lo llevó a que a empezar a menospreciar, a tener en menos a los demás. Y Jesús empieza su parábola. Vamos al versículo 10. Versículo 10 dice, Jesús empieza diciendo, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Vamos a pensar acerca de esta historia, una parábola. Jesús nos da 2 personajes. ¿Quiénes son los 2 personajes? ¿Los captaron? Tenemos a un fariseo, tenemos a un publicano. Un fariseo, hermanos, era un judío que pertenecía a la secta de los fariseos. Sí, los judíos, la religión judía en ese entonces, habían diferentes sectas o denominaciones, como nosotros le llamamos al cristianismo hoy. El comentarista John Gill explica que la secta judía de los fariseos era la secta más estricta.
de todas las sectas judías. Esta secta se destacaba, ¿por qué? Por su estricta observación de las ceremonias de la ley y de las tradiciones de los ancianos. Tú no le puedes decir a ellos, oh, tú estás mal porque tú fallaste. No, porque ellos eran bien estrictos. Ellos, si había que lavarse las manos a cierta hora, se lavaban las manos. Si había que orar a cierta hora, oraban a cierta hora. Ellos eran bien estrictos acerca de las tradiciones y de las ceremonias de su religión. ¿Entendemos qué es un fariseo? Ahora, ¿qué es un publicano? Un publicano era un judío que trabajaba para el gobierno romano. Lo que sabe un poquito de historia, el gobierno romano fue el gobierno que tomó posesión del territorio de los israelitas. Ellos ocuparon Israel y subyugaron, o sea, los oprimieron. Les cobraban taxes. ¿A quién le gusta que le cobren taxes? A nadie, ¿verdad? Les cobraban taxes, impuestos. Y el publicano era alguien que ayudaba al gobierno a cobrarle esos impuestos. El comentarista otra vez nos dice que debido a esto, los publicanos eran vistos con gran desprecio por los judíos en general. Al punto que los judíos no querían comer con ellos, no querían hablar con ellos, no querían pasar tiempos con ellos. Pero noten, Jesús dice, 2 hombres subieron al templo. Para los 2 era importante ir al templo. Era importante ir al templo a orar. Vamos a ver cuál es la diferencia que Jesús resalta entre los 2, pero los 2 eran religiosos en cierta manera. El problema no era la religión, no era la práctica. Jesús nos va a mostrar cuál es la diferencia. Y yo creo que esa diferencia tiene que ver con la pregunta que nos estamos haciendo hoy. ¿En quién está su confianza? Ok, el fariseo y el publicano están en el templo, vinieron a orar. Vamos a ver la oración del fariseo. Versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pensando en esta oración, hermanos, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud del fariseo? Notemos su posición primero. El fariseo dice que se pone en pie. Ahora el comentarista Juan Gil nos dice que ponerse en pie es algo normal, para orar es algo normal. Sin embargo, el sentido en el pasaje es que el fariseo se paró en algún lugar de preeminencia para que pudiera ser visto por otros. O sea, él quería impresionar a los demás con lo que él iba a decir. ¿Qué más? Puesto en pie, dice, oraba consigo mismo de esta manera. Oraba consigo mismo. Aquí los comentaristas dicen que hay 2 opciones de ver esto. Una, él se paró, él se apartó y se puso en un lugar de distinción para que él pudiera resaltar. Puede ser que eso es lo que quiere decir que oraba consigo mismo, que él estaba apartado para que todos lo vieran. O puede querer decir también que su oración era acerca de él. Oraba consigo mismo. Y mire cómo empieza. Dios, te doy gracias, ¿por qué? Y yo no creo, si leemos el resto del pasaje, que él está tratando de dar gracias a Dios de verdad. Eso es como un puente que tiró para poder saltarse a lo que de verdad quería decir. Dios, te doy gracias, ¿por qué? Porque no soy como los otros hombres. Y sigue, aquí vi una lista de cualidades y logros de él. Él se está dando a relucir.
Dios, te doy gracias. ¿Por qué? Porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Parece que se habían encontrado cuando el publicano entró y entró el fariseo lo vio y se hizo de lejos y el publicano se quedó al lado porque sabía que no querían, él no tenía que asociarse con aquellos que estaban en la clase alta. Y el fariseo está bien pendiente de dónde que está este amigo que no se puede acercar. Se habían visto. Y ya lo había visto porque dice, aún como ese publicano. Y entonces viene la lista de sus cualidades y sus logros. Dice, no soy como los demás, yo no soy ladrón, yo no soy injusto, no soy adúltero. No soy traidor como el publicano que está ayudándole al gobierno romano. En otras palabras, él está diciendo, gracias Dios porque yo soy mejor que estos malhechores. Especialmente ese publicano que está escondido por allá. No solo era un hombre moral y fiel a su nación, sino que también era bien disciplinado en su religión. Versículo 12, que dice, ayuno 2 veces a la semana. Y doy diezmos de todo lo que gano. Sus cualidades. Y yo le pregunto a usted, hermano, ¿en quién estaba la confianza del fariseo? Exactamente, el fariseo confiaba en sí mismo. Su confianza estaba en sus obras. Su confianza estaba en su habilidad de ser bien disciplinado. En el hecho de que él no era malo como los demás. Y yo me pregunto a mí leyendo esto, ¿cuál es el problema con eso? What's the problem? Su confianza en sí mismo, este es el problema. Su confianza en sí mismo lo había cegado. Y no podía ver su propio pecado. ¿Cuál era su pecado? Su orgullo. Era orgulloso. Su desprecio por los demás. Su falta de misericordia por aquellos que no eran tan buenos como él era. Y ahora te pregunto yo a ti, ¿en quién está tu confianza? Vamos a la oración del publicano. Versículo 13 dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Cuál es la actitud que demuestra la oración del publicano? Primero dice que el publicano oró estando lejos. Él sabía que era pecador, no era digno y no se sentía digno de estar donde estaba el fariseo. El comentarista Matthew Henry dice que el fariseo se paró para llamar la atención a los que estaban en la corte. Mas el publicano se sentía tan indigno de acercarse a Dios que se mantuvo lejos, lo más lejos posible de donde estaba el fariseo. Hay una diferencia en la actitud. ¿Qué más dice el publicano? Que del publicano Jesús dice que él no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Juan Gill dice que él nos ayuda explicando de que la culpa de sus pecados, los pecados del publicano, pesaba sobre él. Su culpa por sus pecados le pesaba. A tal grado que no podía mirar hacia arriba. La tristeza causó que cayera su rostro. Y por último Jesús dice que el publicano se golpeaba el pecho. Seguramente como una reacción a la culpa, a la vergüenza, a la tristeza que sentía ante Dios por su pecado. Y su petición fue simple, no fue elaborada. ¿Qué dice el versículo? Diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador.
En otras palabras, Dios, yo soy pecador. Lo reconoce. Sé propicio, ten misericordia de mí. Y yo le pregunto, ¿en quién estaba la confianza del publicano? Ciertamente no en sus obras. Yo me imagino que tal vez el publicano no era un malhechor, así como lo describía el fariseo. Tal vez él hacía algunas obras buenas, pero sabía que era pecador. Su confianza estaba en la misericordia y la gracia de Dios. Y yo te pregunto, ¿en quién está tu confianza? Y como toda parábola, hermanos, que Jesús contaba, siempre había una lección al final. Lo que Él está tratando de enseñar. Y eso es lo que viene aquí en el versículo 14. Dice Jesús, os digo que ¿quién es este? El publicano. Descendió a su casa justificado antes que el otro. Y dice Jesús, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿cuál es la lección para nosotros? What is the lesson? ¿Cuál es la lección? ¿Quién salió justificado? Ya usted sabe qué quiere decir justificado. ¿Quién salió con sus pecados perdonados? ¿Quién salió con su culpa quitada? ¿Quién salió estando bien con Dios? ¿Quién fue levantado y exaltado? El publicano. No solo el publicano, el que se humilló. No solo el que se humilló, sino el que no confió en sus obras, sus buenas obras, sino que reconoció su pecado y puso su confianza en el Dios misericordioso y perdonador. Hermanos, yo concluyo este mensaje. Yo sé que es corto, pero yo creo que es claro. Otra vez con la pregunta. Te pregunto, ¿en quién está tu confianza? A lo mejor tú eres cristiano y estás pensando lo siguiente. Hey, yo soy cristiano, claro que sí. Mi confianza está en Jesús. Yo pasé adelante, yo acepté públicamente a Jesús, a mí me bautizaron. Yo voy a la iglesia, yo voy al estudio bíblico, yo oro. Yo hago esto, yo hago lo otro. Claro que mi confianza está en Jesús. Pero ¿saben qué, hermanos? Y se lo digo con mucha humildad. Esto a mí me habló primero. Aún los cristianos necesitamos escuchar el evangelio. Se nos olvida el evangelio. Se nos olvida que la obra que Dios comenzó por gracia en nuestras vidas continúa por gracias, hermano. ¿Sabe lo que pasa? Es que empezamos a crecer en nuestro caminar con Dios. Empezamos a ver cómo Dios obra en nuestras vidas, cómo Él nos usa dentro y fuera de la iglesia. Y de repente empieza a crecer un cierto orgullo dentro de nosotros. Como un orgullo espiritual. Dejamos de depender de la gracia de Dios. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Dejamos de depender de la gracia de Dios. Reemplazamos el poder de Dios. Hermano, no se lo estoy diciendo. No lo estoy acusando a usted, hermano. Yo le estoy hablando porque esto es lo que yo he vivido. Y lo quiero compartir con usted, hermano. Y lo digo con el amor más grande que puedo tener. Dejamos depender de la gracia de Dios. Reemplazamos el poder de Dios con la fuerza humana. Nos empezamos a sentir muy orgullosos por nuestra moralidad. Por las cosas que logramos alcanzar. ¡Wow! ¡Qué tremendo servicio! ¿Cómo el Señor me usó? Ya pienso que fui yo.
Wow, cuánta gente vino a esa actividad y yo creo que fui yo. Empezamos a sentirnos orgullosos por nuestra moralidad y nuestros logros espirituales. Ya no nos comparamos a Cristo. Cristo ya deja de ser el modelo que estamos viendo y empezamos a ver a la persona que está a nuestro lado. Y creemos como el fariseo, bueno, yo no soy tan malo como fulanito, yo estoy bien. Yo estoy bien con Dios. Y se nos olvida, no se nos olvida mentalmente, porque en la mente yo sé que yo fui salvo por gracia, pero se nos olvida a un nivel práctico de nuestra vida diaria, que somos lo que somos por la gracia de Dios. No sé por qué me dio este mensaje Dios a mí, pero nos volvemos ciegos a nuestros pecados. Nos volvemos faltos de misericordia y compasión, faltos de compasión con aquellos que nos han fallado o con aquellos que andan descarriados. O tal vez excusamos nuestros pecados ocultos y comenzamos a vivir vidas dobles. Vidas dobles donde vamos a la iglesia, cantamos, ofrendamos, trabajamos arduamente en la iglesia y al mismo tiempo ignoramos pecados y cosas acerca de las cuales ya Dios me ha llamado la atención. Y sin darnos cuentas, hermano, nos encontramos, como dijo nuestro Señor Jesucristo, confiando en nosotros mismos como justos. Otra vez te pregunto, ¿en quién está tu confianza? Cantábamos, tu nombre es poder. Tu nombre es poder. Y yo me pregunto, ¿qué quiere decir que tu nombre es poder? ¿Tú quieres ver el poder de Cristo cambiar tu matrimonio, tu hogar, el ambiente donde trabajas, el ministerio en el que sirves? No confíes en tus propias obras. No confíes en tu moralidad, en tus logros. No confíes en lo tanto que el Señor te ha usado. No digas, I got it. Yo ya vencí ese pecado y yo lo puedo hacer con mis propias fuerzas. Hermano, yo te digo, cada vez que yo hice eso, llegué a caer otra vez en mi cara y me di. Porque el poder de Cristo, si se va a manifestar en nuestra vida, tiene que darse en nuestro diario vivir. Como cuando confiamos en Jesús, en su gracia, diariamente para transformar nuestras vidas. Hermano, si tú le diste tu vida al Señor Jesucristo, esto no fue una transacción que pasó en agosto del 1900 y pico. Eso no quiere decir ser salvo. Dios te salvó para meterte en el cuerpo de Cristo y transformarte y hacerte más como Jesús. El proceso sigue. Entonces no podemos pensar que las cosas que Dios está haciendo en mi vida son por mi propia fuerza. No puedo pensar como el fariseo, oh, yo soy muy bueno y yo he podido ir a la iglesia consistentemente y yo leo mi Biblia todos los días. Y yo soy muy bueno, yo estoy bien con Dios y que ignoro las cosas que están pasando a mi alrededor en mi vida. Ignoro los pecados que Dios ya ha estado tratando de decirme, mira, esto no está bien, esto no está bien. Pon tu confianza en Jesús.
Depende de su gracia. Arrepiéntete de tus pecados. Esto yo se lo digo a los que toman en la clase de discipulado. Qué importante es el que nosotros mantengamos cuentas cortas con Dios. Si yo peco, yo necesito arrepentirme cuando el Espíritu Santo me convence de pecado. Si yo no hago eso, ¿sabe qué va a pasar? El enemigo va a entrar y va a deshacer, y va a destruir, y va a derribar. Depende de la gracia de Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Depende de sus fuerzas, no de las tuyas. ¿Cómo, José? Bueno, haz de tu vida, haz en tu vida que las disciplinas espirituales que Dios te ha dado, que esas sean un centro de tu vida. No lo hagas por sentirte un buen cristiano. Hazlo porque tú lo necesitas. Necesitas el poder de Cristo. Por eso es que yo me arrodillo y lo busco cada día en la mañana. Por eso es que yo trato de buscar su Biblia y escucharlo cada día. Porque yo necesito el poder de Dios fluyendo a través de mí. Tomemos el ejemplo del fariseo que ayunaba. A veces eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ayunar. Tenemos que dejar al lado algunas cosas que sabemos que nos están afectando. Y no tiene que ser comida. Puede ser televisión. Puede ser tu teléfono. Los social media que estás viendo. Tienes que apartar esas cosas. Confía en Jesús en tu diario vivir. Hermano, yo sé que esto es fuerte, pero te voy a pedir que bajes tu cabeza y voy a tomar el ejemplo de una hermana que vino a predicar. Medita, por favor, medita. Yo no sé qué es lo que está pasando en tu vida, yo sé lo que está pasando en la mía. Y necesito de Jesús. Toma un minuto, medita. ¿En quién está tu confianza? Señor, gracias por tu palabra, Señor. Porque tú nos recuerdas de una manera muy clara que tenemos que depender de ti diariamente. Padre, tu nombre es poder, el nombre de Jesús es poder. Y eso es lo que tú quieres hacer en tu congregación, en tu iglesia. Que el poder de Jesús transforme vidas y impacte matrimonios, impacte iglesia, impacte la ciudad. Pero empieza cuando vivimos nuestras vidas diarias confiando en ti totalmente. Ayúdanos a confiar en ti y no en nuestras propias fuerzas. Yo no sé tú, si tienes que pedirle perdón a Dios, si tienes que arrepentirte, hazlo ahí. O si el Señor te está hablando y te está trayendo a la mente algo, considéralo, por favor. El canto que cantábamos decía, tu nombre es poder. Tu nombre es vida. Dios quiere que experimentes su poder y su vida en tu vida. Si me permiten, quiero terminar con esto, porque creo que es bien importante. Quiero hablarte a ti, amigo que me escuchas, sea aquí sentado o en la televisión o en YouTube. Este mensaje es para ti también.
Otra vez te pregunto, ¿en quién está tu confianza? No conoces a Jesús. ¿En quién está tu confianza? Y simplemente te quiero presentar el Evangelio. La palabra de Dios dice que todos hemos pecado, hermanos, lo que ustedes son, lo que han sido salvos por el Señor Jesucristo. Por favor, ora en este momento, ora. La palabra de Dios dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que hay una distancia muy grande, imposible de nosotros poder cruzar por nuestros pecados. Estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay manera en que yo pueda acercarme a Él. Nuestros pecados nos han separado a tan distancia que no hay ninguna cantidad de obras buenas que yo pueda hacer para acercarme a Dios. La paga del pecado es la muerte, dice la palabra del Señor. Y es muerte eterna en el infierno por una eternidad. Pero hay buenas noticias. Hay buenas noticias, amigo y amiga. Dios envió a su único Hijo, a Jesús, para pagar por nuestros pecados, para pagar esa deuda que nosotros no podíamos pagar. ¿Tú entiendes eso? No hay nada que pueda pagar por tus pecados, solo Jesús. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Te pregunto, amigo, otra vez, ¿en quién está tu confianza? Ponla en Jesús. Yo te ruego, ponla en Jesús. Pon tu confianza en Jesús. Humíllate ante Él. Arrepiéntete de tus pecados. Confía en Él como Señor y Salvador. Y recibirás vida eterna. Vas a experimentar ese poder del que nosotros cantamos. Es el poder que puede transformar tu familia. Ese poder que puede transformar tu vida. Que puede romper cadenas. Amigo que me escucha, cierra tus ojos. Y yo te voy a invitar que hagas esta oración. Si tú quieres poner tu fe en Jesús. Repite después de mí. Si tú escuchas a Dios hablándote a tu corazón en este momento, no lo ignores. Él te está llamando. Jesús está tocando la puerta de tu corazón y te está llamando. Y dice, ven, confía en mí. Yo puedo perdonarte y darte vida eterna. Así que si tú quieres eso, si te das cuenta lo perdido que estás, si tú quieres eso, repite esto. Repite esta oración. Señor, reconozco que soy pecador, que no puedo salvarme a mí mismo, que mis buenas obras no son suficientes, que necesito un Salvador, que necesito a Jesús. Me humillo, me arrepiento de mis pecados. Sálvame, hazme hijo de Dios, hazme una nueva criatura. Te invito a mi vida. Sé Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Si el grupo de alabanza puede pasar adelante y terminamos con esa canción, por favor.